ustedes han observado y como nos ha contado Edison, la factibilidad de poder ir avanzando en los temas también están relacionados con el ciclo de gestión que nosotros hemos escogido para discutir este tema. Bueno, el objetivo de aprendizaje es que al terminar este módulo los participantes adquirirán conocimiento acerca del ciclo de gestión de los dispositivos médicos y su uso racional en los establecimientos de salud. Recordemos una vez más cuál es el modelo que nosotros hemos adoptado para el ciclo de gestión, los pasos previos que hay que realizar hasta el uso. Y lo que queremos hacer énfasis es que el uso racional no puede existir si no hay articulación, si no hay una integración de cada uno de estos pasos, de estas actividades preliminares hasta obtener el dispositivo. Evidentemente vamos a comenzar identificando y recordando, porque no vamos a ver nada adicional de lo que ya hemos visto en este curso, sobre los pasos previos para el uso del dispositivo, comenzando por la evaluación de la necesidad, que como ya hemos hablado, esto depende de cada establecimiento de salud, de acuerdo a su complejidad, de acuerdo al número de integrantes, de acuerdo a la institución del subsistema de salud al cual pertenece, en donde podrán escoger y evaluar la necesidad de los dispositivos un profesional, un grupo de profesionales, un comité de selección, etcétera, y ellos serán los encargados de evaluar la necesidad del dispositivo, de este listado generado inicialmente. Entonces se realizará la selección de los dispositivos, para lo cual recordemos que, como había mencionado, esta evaluación de la necesidad la hace un equipo multidisciplinario y el uso racional de estos dispositivos, así como de la tecnología sanitaria, implica la participación activa del profesional de la salud. Evidentemente, el profesional de la salud no solo se refiere a quien va a hacer el requerimiento, quien va a seleccionar el dispositivo, sino quien en el fin de ciclo lo va a utilizar, es decir, el profesional de salud que esté en contacto con el paciente. Puede ser el médico, puede ser la enfermera, puede ser un fisioterapista, es decir, el profesional que va a hacer el uso en el cliente externo o incluso él como cliente interno va a utilizar esto para mejorar su atención, para mejorar las actividades que va a realizar tanto en la curación, en la rehabilitación, incluso en los cuidados que va a recibir directo el paciente a través del profesional de la salud. Por eso la participación de este es fundamental, ya que él va a ser quien utilice esta herramienta, este dispositivo, para garantizar la pronta recuperación o la rehabilitación del paciente. ¿Qué debe hacer el profesional de la salud cuando evalúa la necesidad? Debe exponer cuáles son sus requerimientos y evidentemente no lo hará empíricamente, lo hará en base a la normativa, en base a las guías de práctica clínica, en base a los protocolos, los flujos que puede tener el establecimiento de salud y mediante un consenso técnico con el resto de profesionales que trabajan en esta área, podrán definir cuál es la mejor opción para adquirir el dispositivo. En este punto de la evaluación de la necesidad, entonces el usuario final debe ser el que inicia discutiendo cuál va a ser la mejor opción de compra de dispositivo. Esto no es algo que se aparta de lo que dispone o recomiendan las organizaciones, tanto Mundial de Salud como la Organización Panamericana de Salud, cuando hablan ellos de la gestión del ciclo de medicamentos, establecen una observación de cómo se comportan los países en cuanto al proceso de selección. Y aquí yo les he traído el enlace que ustedes pueden ingresar, les dejo yo la presentación. Y este enlace les lleva al observatorio de la Encuesta Nacional de Referencia sobre Dispositivos Médicos. ¿Qué nos habla este observatorio? Que bueno, en la parte de selección dice que el 41% de 158 países que están mapeados aquí no tienen estándares nacionales o listas recomendadas de dispositivos médicos para diferentes tipos de instalaciones de atención médica o procedimientos específicos. Recordemos hace unos días que cuando nosotros hablábamos del listado nacional de dispositivos, del listado de bienes estratégicos que se refieren a dispositivos médicos, Ecuador ya entra en la lista de los países que sí tiene este listado. Evidentemente hemos hablado que podrán faltar muchos dispositivos, hay que actualizarlo, pero el tener seleccionado los dispositivos por nivel de atención, por nivel de complejidad,
favorece a los profesionales de salud para que ellos puedan guiarse sobre qué dispositivo es el que debe adquirir. Entonces, siguiendo la recomendación de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, nosotros vemos que Ecuador está mapeado aquí. Ustedes pueden escoger de cualquier país del mundo. Ecuador está mapeado y habla que tiene diferentes centros sanitarios y procedimientos específicos, que hay un listado para diferentes centros sanitarios, para procedimientos específicos. Y como podemos observar, Ecuador en la vista global está pintado con color moradito, se puede decir este rosado, y dice que sí tiene un listado para diferentes centros sanitarios y procedimientos específicos, lo cual nos da una buena posición en el resto de países. Cuando hacemos la programación, recordemos que la programación corresponde a la estimación de las necesidades que necesita un establecimiento de salud para un periodo determinado. Habíamos hablado que este periodo puede ser un año fiscal. Por lo general, en los establecimientos públicos, el ejercicio fiscal viene con una asignación presupuestaria para ese periodo, por lo cual la programación se hace en este periodo. ¿Qué debemos cuantificar? Los requerimientos en base a la lista de dispositivos médicos esenciales, que ya lo hemos hablado, y detallando sus especificaciones técnicas a adquirir de acuerdo a los grupos etarios, según el perfil epidemiológico, y esta programación debe responder a la realidad local y las directrices de programas de salud pública. Eso es importante. Nosotros como país debemos responder a los programas, a la realidad epidemiológica que está viviendo cada país. Si nosotros como país tenemos todavía un problema de atención a pacientes con VIH, con infecciones de transmisión sexual, infecciones de transmisión, nosotros tenemos que comprar aquellos dispositivos que nos van a ayudar a apuntar a las políticas públicas que establece el país. Entonces, si bien esta programación es local y responde al criterio epidemiológico local, siempre debemos partir con las directrices nacionales y recordar cuáles son estas estrategias o programas que se emiten desde el nivel central. Cuando hablamos de adquisición, es importante recordar también que esta es una recomendación que hace la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud, y dice que el 43% de 173 países tienen un listado nacional de dispositivos médicos aprobados para su adquisición o reembolso, y el 64% realiza adquisición de dispositivos médicos a nivel nacional. Ecuador también está en esta apuesta de comprar corporativamente, y esto es efectivo totalmente porque recuerden que la economía a escala reduce el costo final del dispositivo y beneficia. Evidentemente no es lo mismo comprar 1000 jeringuillas para un centro de salud que comprar 10 millones de jeringuillas para un subsistema de salud. El costo de negociación va a disminuir, nos va a garantizar calidad porque yo con el mismo valor estoy comprando productos de mejor calidad porque estoy abaratando costos, y de esta manera garantizo la posibilidad. Ecuador nuevamente está mapeado de verde, quiere decir que sí tiene o está al menos encaminado en hacer esta adquisición de dispositivos médicos a través de la compra corporativa. Todas estas acciones que, como ustedes pueden ver, son recomendaciones de los organismos internacionales que han visto que da excelentes resultados a nivel mundial. Bueno, del almacenamiento yo solo les puedo decir que cuando recordemos las buenas prácticas que existe, este es un conjunto de normas mínimamente obligatorias de almacenamiento que deben cumplir los establecimientos de salud y los establecimientos farmacéuticos, en donde se incluye desde la recepción del dispositivo, cómo recibimos, ya escuchamos todos los criterios que debemos considerar para recibir adecuadamente el fármaco, y una vez al fármaco o al dispositivo, y una vez que lo recibimos, conocer cómo va a ser su almacenamiento, cuáles son las características que Lorena nos explicaba, cómo se distribuye, cómo es la dispensación y expendio de estos dispositivos respecto a las instalaciones, a los equipamientos que puede tener el establecimiento de salud, procedimientos que se van a realizar destinados a garantizar el mantenimiento de las características y propiedades. No se trata solo de embodegar y poder recibir todas aquellas compras que se han hecho para poder ejecutar el presupuesto y recibir más presupuesto. Nosotros, el momento que somos responsables o corresponsables del almacenamiento de estos dispositivos, debemos garantizar las óptimas condiciones. Aquí una anécdota nada más. Cuando nosotros visitábamos los establecimientos de salud y veíamos que no había unas prácticas adecuadas de almacenamiento,
nosotros, más allá de saber el costo que se podría estar perdiendo por el mal almacenamiento de estos dispositivos, pensamos en el daño que puede sufrir el paciente al no tener un almacenamiento adecuado. Ninguno de nosotros quisiera que nuestros familiares recibieran un dispositivo, un medicamento, un equipo sanitario que no ha recibido las prácticas de almacenamiento necesarias y que recomienda el fabricante para garantizar sus propiedades y características. Entonces, esto es algo que nosotros debemos pensar como que nosotros mismos somos los usuarios finales y así debe ser. Luego, vamos a hablar de la distribución. En la distribución, quería comentarles que no se trata solo de entregar de acuerdo al pedido. Aquí hay toda una actividad que es responsabilidad de las personas que son custodios de estos dispositivos y cuando se entregan debe realizarse un acto farmacéutico y aquí tenemos que observar las buenas prácticas de los profesionales bioquímicos farmacéuticos cuando ellos distribuyen, dispensan estos dispositivos con un criterio técnico en el cual identifican las características, identifican todo lo que se debe considerar para el uso, porque evidentemente el usuario final que va a hacer uso de este dispositivo debe conocer las recomendaciones, debe conocer con qué equipos médicos o con qué características, en qué condiciones debe utilizar estos dispositivos para garantizar su óptimo funcionamiento. Por esta razón, esta actividad incluye este análisis minucioso para que la preparación de los recursos a utilizar sean adecuados y se le dé la información necesaria al personal de salud que va a utilizar. Esto requiere muchas veces de la capacitación del fabricante o el del distribuidor del dispositivo para que nos pueda capacitar. Cuando se hace adquisición de estos dispositivos para garantizar el uso racional de estos, debemos considerar que si estamos introduciendo una nueva tecnología en el establecimiento de salud, será necesario que los distribuidores o que el fabricante nos capacite sobre el uso y esta capacitación no debe incluir un costo adicional, debe estar incluida en el proceso de contratación. Algo que nosotros hemos observado y es una recomendación es que para garantizar el uso racional, ya entrando en materia de cómo utilizamos, ya hicimos toda la fase y llegamos a la distribución de los dispositivos, si es que nosotros lo hacemos todo adecuado de una manera consciente y que cubra con todas las necesidades del establecimiento de salud, para que al final sea eficiente esta adquisición y todo el tiempo y trabajo que nos costó a nosotros llegar hasta acá, deberíamos establecer niveles de custodia adecuados de los dispositivos. Aquí yo les he traído un ejemplo que cuando nosotros tuvimos la oportunidad de visitar el sistema sanitario de España, se lo hizo con la intención entre los gobiernos de conocer las buenas prácticas de manejo de dispositivos y medicamentos que tenían estos establecimientos de salud. España ya tiene más años con automatizar y llevar a través de procesos la gestión de los medicamentos y dispositivos. Y esto es el ejemplo de una vitrina que tiene seguridad y que solo se puede retirar el dispositivo y el medicamento de acuerdo a la necesidad del paciente. Ustedes que trabajan en muchos establecimientos de salud me van a dar la razón cuando se hace la visita a los mismos. Se observa que tienen botiquines en emergencia, tienen botiquín en quirófano, tienen botiquín en diferentes unidades de producción de los hospitales. Pero ¿qué pasa cuando nosotros llegamos y le pedimos el Cardex o el listado de estos dispositivos? O si los tienen, están desactualizados. La mayoría no los tiene y la reposición de estos dispositivos se hace en función a un histórico o se hace en función a lo que las personas que trabajan ahí más o menos han analizado que utilizan y que van a rotar. Y a veces viene fin de semana, a veces viene feriado y dice pídele el doble por si acaso se nos agote. Esto genera que no hay un uso adecuado porque el descargo de estos dispositivos no se lo hace individualmente por paciente. El descargo de esto se lo hace de manera masiva. Entonces, cuando hablamos con los profesionales que están en el establecimiento, muchas veces nos dicen, pero es que es imposible hacer descargo por paciente porque estamos en emergencia y muchas veces se necesita utilizar un dispositivo y no podemos estar descargando por paciente. Yo siempre les he dicho, ok, pero en la práctica de la medicina privada sí se puede hacer eso. Cuando nosotros hemos estado en establecimientos privados,
quien paga al final es el paciente. Y de esta manera todos los dispositivos que se utilicen se descarga. Posiblemente en la atención de la emergencia no se lo pueda realizar, pero cuando se termina la atención emergente se puede descargar todos los dispositivos y si tenemos un sistema de código de barras es mucho más fácil. ¿Qué genera esto? Que nosotros hagamos un uso racional. Anécdotas de esto los hemos vivido, hemos conocido hospitales, tuve la oportunidad de trabajar con el equipo de gestión de Calderón cuando estuve en la gerencia y ahí pudimos implementar la dosis unitaria de dispositivos médicos en la cual entregábamos los dispositivos por paciente y bajo receta. ¿Qué significó la aplicación de esta metodología? Que nosotros ahorremos un 25% del costo de los dispositivos médicos que se perdían. Igual que en la gestión unitaria de medicamentos, los dispositivos no utilizados por paciente retornaban a la farmacia central y de esta manera podíamos volver a empacharlos y luego utilizar en otros pacientes. Esta buena práctica que se la ha hecho en muchos establecimientos de salud privados, deberíamos también establecerlo en el público. Y pensando más allá todavía, se puede hablar del sistema automatizado de distribución. Esto también corresponde a una foto de un hospital general, un hospital que atendía una población de 250,000 personas en España y ellos tenían automatizada la distribución. De hecho, esta foto es del servicio de farmacia de un grupo de hospitales en donde se automatiza la distribución y día a día se va enviando los dispositivos para cada hospital. En este modelo de gestión, los hospitales no tienen una mega bodega de miles de metros cuadrados que a veces nosotros pensamos es que el hospital con la cantidad de pacientes necesita tener una bodega gigante para que se pueda almacenar de una manera adecuada, cumplamos con las BPA y todo esté a la mano para poder entregar. De hecho, este modelo centraliza la bodega y a través de un sistema automatizado de distribución reparte todos los días la cantidad de dispositivos que necesitan los diferentes hospitales. De esta manera no hay desabastecimiento. Si es que en un hospital se acabó antes un dispositivo, no necesitan prestarse porque hay una bodega centralizada y esta bodega permite dotar de estos dispositivos al hospital que se quedó sin estos dispositivos para su uso. Y bueno, esto nosotros lo revisamos en el año 2012 y lo veíamos como algo muy difícil de acceder en el Ecuador, porque Ecuador no tiene esta tecnología, porque nuestro sistema sanitario todavía está empezando a dar sus pasos como sistema integrado con otros establecimientos de salud y eso puede dificultar esta gestión. Pero yo me he permitido traerles un video para que ustedes puedan ver qué se está haciendo en Ecuador. Veamos si es que me sale desde aquí, sí. ¿Dónde está? El Centro de Logística Avanzada de Corporación GPF se caracteriza por operar con tecnología de... ¿Pueden confirmar si se escucha el audio, por favor? Sí, Andrés, está muy bien. Optimizando la distribución de los productos que se comercializan en las cadenas Fibeca, Sanasana y Okidoki en más de 600 puntos de venta a nivel nacional. La puesta en marcha de este moderno centro de logística estuvo a cargo de Provefarma, con el apoyo de empresas internacionales como la Alianza BOD, Cofares, Schaeffer, Oracle y Retail Consult, de amplia experiencia en la implementación de centros de distribución automatizados en Europa y América Latina. Esta infraestructura se construyó en 18 meses. Es la primera operación de logística automatizada en el Ecuador y una de las más sofisticadas de la región. 12.700 metros cuadrados de área cubierta, 14 andenes para recepción de mercadería, capacidad de despacho 220.000 líneas diarias, 25.000 referencias SKUS, 7.000 posiciones pallet de almacenamiento, 22 rampas para expedición de mercadería. CLA, el primer centro logístico automatizado en Ecuador. Ok, bueno, yo no tengo nada que ver con el Centro de Logística Avanzada, simplemente quería comentarles que en Ecuador ya existe también esto que lo pudimos apreciar en una comisión que fuimos a España en el año 2012 y que nos parecía que nosotros estábamos muy lejos de tener este tipo de tecnologías en el Ecuador. Sin embargo, como le pudieron apreciar en el video,
En Quito ya se estableció este primer centro logística en donde hay una sola bodega para todo el país de la cadena que ustedes observaron ahí, de Fibecas, de Sanasana, de Okidoki, y desde esta bodega centralizada se automatizó y todos los días salen camiones de distribución a nivel país para entregar los medicamentos y dispositivos que abastecen a estas farmacias. Detrás de estas farmacias, de esta cadena de farmacias, ellos no tienen una mega bodega en cada centro de atención farmacéutica. En cada establecimiento de atención farmacéutica ellos tienen una bodega súper pequeña en la cual reciben los dispositivos y medicamentos que llegan todos los días desde este centro de abastecimiento. Evidentemente, en la industria privada se hizo un análisis de costos y se identificó que es más barato tener un centro logístico a nivel nacional y desde ahí despachar a todo el país porque las carreteras lo permiten, porque cuando no hay carreteras y es muy distante, sale más económico enviarlo por avión que tener muchos centros de abastecimiento localizados, regionalizados o por ciudades. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, primero el costo. Como les decía, el momento que se automatiza no hay error humano, no hay pérdidas, no hay caducidades por baja rotación. No tienen que estar movilizando la mercadería si es que en un lugar no hay. No sé si ustedes han visto incluso las nuevas formas de compra de manera digital en Fibeca. Incluso te da horarios y te dice, yo quiero comprar tal medicamento y dice, solo tengo esta cantidad, pero en 2 horas o en 5 o en 10 le entregamos el resto de medicamentos, porque ellos tienen automatizado este centro de distribución y si no hay en un lugar, lo mueven hasta otro, pero nunca se queda desabastecida la farmacia. De esta manera, como les indico, una de las ventajas que tienen es que ellos logran abastecer a todos sus establecimientos y ellos utilizan el ciclo de gestión de dispositivos que hemos visto el día de hoy. Evidentemente, esto, si lográramos nosotros implementar en los establecimientos de salud públicos, tendríamos los mismos beneficios que la privada. Tuvimos, cuando trabajé en el IES, tuvimos un acercamiento con la empresa privada para tratar de externalizar el servicio de gestión de medicamentos y dispositivos con esta lógica, pero no fue factible terminar. Por último, quería terminar con esta presentación antes de abrir el debate y plantear que en la actualidad la sociedad se enfrenta al reto de preparar a profesionales de la salud capacitados para desarrollar prácticas asistenciales centradas en el paciente. Una correcta dispensación y el uso adecuado de dispositivos médicos y tecnología sanitaria, considerando la prevención cuaternaria. Recordemos este término que nunca debemos olvidarnos cuando hacemos nuestra práctica asistencial. Nosotros no podemos utilizar los dispositivos médicos para satisfacer las necesidades del profesional. Siempre debemos pensar en no hacer daño al paciente, no utilizar indiscriminadamente la tecnología, porque la prevención, lo tenemos claro en el Ecuador, la prevención primaria, secundaria y terciaria, pero la cuaternaria, que es evitar hacer daño al paciente por uso indiscriminado de tecnología, también la debemos considerar el momento que estamos atendiendo a los pacientes. Con les agradezco por permitirnos cerrar este ciclo de gestión de dispositivos hablando del uso racional y abrimos el debate, abrimos el micrófono para ver si es que hay alguna pregunta, inquietud que podamos discutirlo con ustedes. Muchas gracias, Andrés. La presentación, sí, efectivamente, como habíamos anticipado al inicio, bueno, han ingresado más personas en estos minutos y precisamente ese era el objetivo de este día, un poco hacer la sistematización de todas las fases preliminares, todo enfocado siempre en en los ciclos de mejora. Y hemos visto el gráfico que les presentamos, donde cada fase genera un producto y este producto se convierte en insumo de la siguiente fase. Si es que no hemos identificado adecuadamente cuáles son nuestros productos y la fase en la que estamos desarrollándonos, pues va a ser muy difícil mejorar, porque todo es perfectible. El objetivo, como bien ha dicho el doctor Sotomayor, es que sigamos secuencialmente cada una de las fases hasta llegar al uso. La próxima semana sobre cómo un uso racional pues nos lleva a una conclusión que es el ahorro. Y mismo en el directorio del IES alguna vez yo hablaba con
con las personas que estaban en el directorio y les decía que pues está demostrado que posiblemente entre el 25 y 30% del presupuesto se va en cualquier institución, esto no al margen de esto, eso ya está estudiado, se va en desperdicios. Y posiblemente otro 25% del presupuesto se va en errores. Si es que algún economista por ahí nos ayuda a hacer el costeo de cuánto se va el presupuesto entre errores, que posiblemente muchos de estos significan vidas, morbilidad, etcétera, y cuánto de esto serán errores, y sumamos, posiblemente es alrededor del 50% de cualquier presupuesto. Y yo hacía la comparación entre el Hospital Eugenio Espejo y el Hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil. O dos hospitales bastante parecidos por su capacidad resolutiva. El uno tenía un presupuesto X y el otro posiblemente tenía un presupuesto tal vez 2 o 3 veces más, teniendo el mismo nivel. Entonces, esto a nosotros nos llama la atención de cómo todo este ciclo de gestión y en última instancia, como lo habíamos planteado al inicio, el uso racional es la consecuencia de una ejecución adecuada de cada una de las fases. Y como esto es un ciclo, pues cada una de las fases está sujeta a un mejoramiento continuo. Por lo tanto, como bien decía Alberto, posiblemente esto está supeditado de una voluntad. Si es que los componentes del sistema no tienen la voluntad, pues muy difícilmente un ciclo, cualquiera que sea, no importa, porque modelos, como decía al inicio, cada hospital puede tener un propio modelo. Lo importante es que el modelo que tengamos lo mejoremos permanentemente. Y entonces, pues les planteo, ahora que podamos un poco interactuar, proponiendo, haciendo propuestas en sus propios lugares de trabajo, ¿cómo podrían ustedes mejorar? Porque ya Jorge nos decían, bueno, yo tengo un grave problema, tengo ahí un grupo de auxiliares que pues no saben ni siquiera manejar el Excel. ¿Cómo yo les voy a pretender hacer que manejen un tema? Pero posiblemente detrás de esto está una voluntad, pues el deseo de querer aprender y mejorarse y superarse. Entonces, pues vamos interactuando en ese contexto. Joana Sánchez nos dice, buenas noches, quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo se está logrando en sus hospitales el uso racional de prendas de protección? Pregunto porque en mi hospital estamos validando el pedido. Se nos ha complicado porque incluso nos dicen que no se da lo que pido, no atiendo pacientes. No sé si Joana quiere profundizar o alguien quiere comentar cómo logramos este uso racional. Aquí un caso muy específico, las prendas de protección. O sea, una persona hace un requerimiento y la otra persona le dice, bueno, y como por favor, o sea, justifícame lo que yo necesito, ¿no? A ver, comentemos, por favor. Quisiera también hablar un momentico de